comunidad de Ready. Bienvenidos a un día más de charla tributaria. Hoy tenemos la compañía de Cristian Danilo Gil. Él es uno de nuestros colegas, colaboradores de Ready, y vamos a hablar de un tema que siempre nos ha matado la cabeza y que me parece increíble que todavía le consultemos a la DIAN si ciertos gastos son deducibles o no. Porque creería yo que si ya conocemos nuestro negocio y sabemos qué se necesita para que este negocio o esta empresa tenga y pueda producir y pueda trabajar y pueda funcionar, pues ya tendríamos claro que son expensas necesarias. Ahora bien, estamos en una nueva realidad con el COVID-19 y uno de los temas que me llama poderosamente la atención y por los cuales motivamos la charla de hoy es un oficio que generó la DIAN, el oficio 912694, que me dio, digamos, me causó mucha curiosidad porque están consultando precisamente en el tema de vacunas, de las vacunas que las empresas compraron para vacunar a sus empleados, si este gasto es deducible o no de renta. Y entonces, aquí palabras más, palabras menos, la DIAN lo que hizo fue una tangente de decir que en todo caso, de acuerdo a ciertas sentencias, debe mirarse la necesidad, la proporcionalidad y todo lo que determina si es una expensa necesaria. Y entonces, como siempre, el contribuyente tiene en su poder o en su haber la necesidad de la carga tributaria, de demostrar que este gasto es procedente, es necesario. Entonces, aquí es un universo en el que debemos incluir la realidad del COVID-19. ¿Tú qué piensas, Cristian, de este tema? Buenas noches para todos, para la comunidad, para Olga Lucía. Yo de este tema pienso que la DIAN cuando quiere negar algo es muy expresa, pero cuando no sabe si aplica o no aplica, le da la facultad al contribuyente de que lo defina él. Entonces, si, por ejemplo, las vacunas COVID no fueran deducibles, la gran parte de las empresas, pues el concepto hubiera sido muy distinto. Habría dicho la DIAN que eso no es una expensa necesaria para la producción, pero no lo puede decir. No lo puede decir porque si no hay vacunas, pues la gente puede contagiar y la empresa puede parar. Hay una necesidad, por lo tanto, de que las personas que estén trabajando estén vacunadas. Y en ese sentido se vuelve una expensa necesaria. Si es necesaria para la producción de renta, entonces se vuelve totalmente deducible. Y eso es lo que la DIAN no se atreve a decir en este caso. Entonces quisiéramos en este punto como mirar ese concepto, ahondar más y mirar cuáles son los ítems que el artículo 107 determina para que las deducciones sean procedentes, qué es lo que la DIAN pide, y mirar cómo las vacunas COVID en la mayoría de los casos deben ser procedentes en deducciones. Es que gran parte que yo veo también cuando nos remitimos al artículo 107 del Estatuto Tributario es que dice que la proporcionalidad y la necesidad se tiene que mirar desde el tema comercial o definirse desde el tema comercial. Y aquí es donde yo digo, pues sí y no, porque es que los temas administrativos o los temas necesarios para poner a funcionar una empresa, para que una empresa no pare, pues no necesariamente se miran desde el tema comercial o no necesariamente están ligados a la actividad económica. Entonces hay cosas que se deben de ampliar y conceptos que se deben de ampliar que se da en los otros criterios cuando ampliamos la norma un poquito más, sobre todo con estos conceptos de necesidad, proporcionalidad y todos estos temas que nos ayudan a orientar a un contribuyente. Ahora, bueno, el concepto lo está pidiendo sobre la aplicación de las vacunas, de aquellos contribuyentes que, digamos, que hicieron todo su trámite ante el INVIMA y se volvieron importadores de vacunas para utilizarlos y apropiar y garantizar de manera gratuita a sus empleados en la utilización de la vacuna o la vacunación a través de ellos para la empresa que manejan. Entonces, aquí la situación es mucho más compleja porque la nueva realidad ha colocado una gran carga de gastos a las empresas para poder funcionar. Por ejemplo, ¿qué me dices de los tapabocas? O de las galones de gel que hay que comprar para garantizar
que por lo menos las personas que ingresan a la empresa, ya sean clientes internos o sea empleados, o el cliente externo, o si yo tengo una empresa que atiende servicios al público, pues todo el mundo digamos que garantizamos que se pone su gel en las manos antes de tratar con nosotros y su tapabocas antes de tratar con nosotros. Y entonces aquí entra este gasto que la DIAN me va a decir que no es deducible. Y ahora bien, ¿cuál es la proporcionalidad de ese gasto? ¿Cómo puedo yo determinar una proporcionalidad de un gasto si yo soy una empresa que atiende servicios, tengo por ahí 300, 400 puntos de venta atendiendo servicio al cliente, o tengo un call center como con 50 personas atendiendo llamadas y atendiendo trabajos? Entonces aquí este gasto, ¿qué? Aunque bueno, digamos que el de call center ya muchas cosas también se están haciendo desde la virtualidad, pero muchas empresas prefieren sostener el tema de un sitio de reuniones de trabajo porque la virtualidad todavía no se ha terminado de inventar y la atención al cliente muchas veces requiere cierto nivel de aislamiento de las personas para poder atender muy bien más cuando estamos hablando de servicios. Entonces, aquí, ¿qué podemos decir, Cristian, frente a este tema? Si es una nueva realidad, ¿cómo va a decir la DIAN que este gasto no es procedente? ¿O por qué a la luz de los hechos todavía tenemos que solicitarle a la DIAN que nos diga si un gasto necesario para que la empresa funcione, para que no se enfermen y les toque cerrar por falta de empleados, digamos, con una experiencia o una formación, una curva de aprendizaje propia de la capacitación que le da la empresa? Pues si yo tengo todos mis empleados con COVID, pues obviamente mi empresa dejará de existir por un tiempo mientras solucionamos el tema. Entonces, ¿qué hago yo? Vacuno, importo las vacunas, me pego la pela visitando el INVIMA, pidiendo todos los permisos para volverme importador, para poder vacunar a mis empleados gratuitamente, y entonces no me lo puedo decir. O sea, tengo que mirarle los criterios de necesidad y proporcionalidad. Pues de todas maneras los criterios siempre hay que revisarlos porque hacen parte de la obligación en los momentos de deducción. Pero pongámonos creativos. Imaginemos que una empresa es totalmente outsourcing, totalmente digital. Entonces nunca tiene reuniones. Por ejemplo, un call center puede ser una excelente opción. Tiene 100 trabajadores, pero todos ellos atienden desde su casa. A todos ellos su nómina les llega a las cuentas inscritas. Ninguno tiene contacto con ningún otro, pero la empresa les quiere dar la vacuna para la protección de su grupo familiar. Entonces, las discusiones que se pueden dar es, ¿hay necesidad? Las personas van a estar en su casa, no, ah, y después, o sea, poniéndonos como de abogados del diablo, diciendo eventuales discusiones jurídicas que la DIAN diga, no, es que en este caso no hay necesidad. O una empresa que compró 200 vacunas para 100 personas, Sí, porque aquí no quería habla de tener proporcionalidad. entonces proporcionalidad, porque si usted solo tiene 100 trabajadores, compró 200. Entonces los criterios de necesidad de proporcionalidad, pues siempre que tienen que estar a la vista del análisis contable en las deducciones. Pero pues, la lógica nos dice que generalmente los empresarios, a menos que quieran cometer alguna embarrada, pues no es el caso común. Generalmente los empresarios que compran vacunas son para sus empleados, son para personas que necesitan, que quieren proteger, aún así están en virtualidad. Pensemos, por ejemplo, en las firmas de auditoría, que gran parte de su trabajo de consultoría lo hace virtual, pero eventualmente tiene que ir al sitio de reuniones de la empresa, del cliente, y necesita que su empleado esté vacunado sí o sí. Entonces ahí hay claridad de que en esos casos puede ser no inmediata, pero sí proyectada hacia el futuro una relación de necesidad y que es la actividad productora de renta de la empresa. Sí, claro, porque hay algo que no podemos olvidar y es la rotación del personal. Yo puedo tener, yo puedo tener 100 empleados y comprar 200 vacunas porque yo no necesariamente voy a tener los mismos 100 empleados al inicio y al final del ejercicio. Generalmente existe un nivel de rotación en cualquier empresa. Entonces, lo que hacen después de garantizar la cadena de frío y todas las cosas que pide el INVIMA, que me puse a leer la resolución,
para mirar las necesidades y todo lo que solicitan para que esté autorizado para importar las vacunas, pues hombre, yo no creería que hubiera muchas empresas. Creo que hubieron empresas, pero pues yo creo que ya de más alto rango que hicieron esta tarea. Y muy loable, por cierto, el tema. Pero de todas formas, el asunto es que yo puedo comprar 200 vacunas independientemente del tiempo en que las vaya a usar. ¿Por qué? Porque yo no todo el tiempo tengo los mismos 100 empleados, inician conmigo, finalizan el año, o en un periodo de 2 años yo puedo tener 100 empleados más que se movieron en mi nómina. Ahora, por ejemplo, pasa mucho en las empresas de servicios, ¿no? Ujú, sí, totalmente de acuerdo. Entonces aquí el tema es, bueno, ¿qué es necesario? ¿Qué es proporcional? Hay muchos temas de ese estilo dependiendo de la actividad económica. Por ejemplo, las empresas que pagan regalías. Y entonces resulta que me dicen a mí, Olga Lucía, pero entonces la regalía no es deducible. Yo digo, hombre, si usted hace un contrato y para poder concursar y ganarse su licitación tiene que pagarle una regalía al Estado, una contribución al Estado, ¿cómo ese gasto no va a ser deducible? Técnicamente se Ujú, convierte en una expensa necesaria, porque si usted no la paga, no tiene la posibilidad de ejercer la actividad. totalmente de acuerdo. Entonces, aquí hay temas que yo todavía no, digamos que no visiono la necesidad que tenemos como tributaristas o como contadores. Yo diría que la DIAN debería abrir una oficina de la misma pregunta, Next, porque es que de todas formas las empresas, o digamos que tenemos muy claro cuál es nuestro core de negocio, qué realmente hace necesario y yo por qué tengo que solicitar un concepto por esto. O sea, hay momentos de trabajo, yo peleo mucho por el tema, por ejemplo, de los gastos varios en las empresas. Eso sí me parece que sí hay que mirarle que no tenga sobrecostos. Por ejemplo, empresas que resultan con una compra de unas de dotaciones exageradas y entonces aquí dice uno, y pasan una factura como de 6 millones mensuales de compra de camisetas y de jeans para repartirle al personal y de uno que este personal pues realmente no es tanto, o material POP de publicidad, y entonces también se ha identificado, y creo que le pasa mucho a la DIAN que ha identificado que hay muchas empresas que se dedican a meter este tipo de costos y por eso lo que tú dijiste, Cristian, es muy necesario analizar la necesidad y la proporcionalidad, pero no quiere decir que el gasto no sea procedente. Si el gasto es necesario para la operación, se tendrá que hacer. Ujú, totalmente de acuerdo. Pero recordemos que esto es una discusión que se da o que se dará en el momento en que se realice una visita de la DIAN a la empresa. Recordemos, por ejemplo, el mismo doctor Julio Roberto lo dice en la sentencia, que menciona la DIAN, que es la sentencia del 26 de noviembre de 2020. Y dice, los contribuyentes tienen la carga de poner en conocimiento de las autoridades administrativas y judiciales las circunstancias fácticas y de mercado, demostraciones y carga argumentativa conforme a las cuales una determinada expensa guarda relación causal con su actividad productora de renta. Es necesaria y proporcional con un criterio comercial y tomando en consideración lo acostumbrado en la concreta actividad productora de renta. Es decir, siempre es el contribuyente el primero que tiene que analizar si ese determinado gasto contable que salió de su empresa es deducible o no es deducible. Aquí la DIAN no se mete a determinar que todos los gastos de COVID, de las vacunas COVID, serán deducibles, porque podrá llegar algún evento, supuesto, dicho, donde alguien haga algo malo y no sea deducible y un funcionario de la DIAN le diga, no, es que usted no tenía necesidad porque no tenía trabajadores, por ejemplo, y Exacto. se compró 2.000 vacunas COVID y no tenía un trabajador. El que Entonces, quería descontárselas de la renta, por del de la ejemplo, y después la donó a X o Y empresa y esta empresa sí la revendió en el mercado, no sé, colombiano. Pues, pueden dar muchas situaciones de ese estilo
donde una expensa, un gasto, pues no sea necesario para la determinada empresa. Pero eso no es lo normal. Lo normal es que si una empresa se dedicó a comprar unas vacunas para sus empleados, pues siempre van a haber unos criterios de razonabilidad, de causalidad y de valor comercial. Sí, has tocado un punto muy, muy bueno que me gusta que se toque y es que estos son temas que se discuten en la vía gubernativa cuando comenzamos un proceso de fiscalización frente a la DIAN. Y lo que tú dijiste, el que primero tiene que analizar la necesidad y la proporcionalidad y la razonabilidad del gasto del contribuyente. Cuando la DIAN te visita, pues va a existir cierto nivel de objeción frente a esto. Aparte de que cuando la DIAN te visita se mete, ya ni siquiera pelea mucho la necesidad y la proporcionalidad. Realmente creo que el contribuyente, o por lo menos los que me han tocado a mí, son muy juiciosos en este tema. Pero sí se meten muchos con el tema de la formalidad. Y con eso, de ahí para allá, se matan descontando costos y gastos. Dicen, no voy a pelear. En mi experiencia, la DEAN casi no pelea la razonabilidad, la necesidad y la proporcionalidad. Pelea mucho en la formalidad. Creo que la encuentra más fácil de discutirle al contribuyente por esa parte que por el criterio más subjetivo, porque realmente es muy subjetivo, porque yo sí le puedo encontrar justificación, necesidad y proporcionalidad a cualquier gasto. De hecho, puedo sustentarlo en actos de junta directiva de cuáles fueron las motivaciones que llevaron a hacer esta tarea. Hablando, pues, por ejemplo, de vacunación de COVID-19, cuando, por ejemplo, compré 200 vacunas y mis empleados son 100, pues lo que yo recomiendo a las empresas es que todas estas decisiones vengan armadas de una reunión de junta directiva, junta de socios, y que tenga un acta donde este nivel de gasto se aprobó y las consideraciones realizadas por la empresa para que se haya ejecutado de esta forma. Y me parece que justifica muy bien y mantiene la carga probatoria de la empresa frente a un proceso de fiscalización. Pero estos son temas que realmente en discusión como tal entran en un proceso de fiscalización. Claro que sí. Y has tocado un tema importantísimo, que yo creo que gran parte de las empresas que no sean, o sea, llamémoslas MIPYMES o empresas familiares, no llevan. Y es una correcta administración legal de sus sociedades. La mayoría nos encontramos a cada día con casos donde la empresa no lleva actas de junta directiva, ni siquiera muchas veces lleva actas de asamblea donde se aprueban las utilidades. Y eso está por todo lado. ¿Por qué? Porque las empresas o las personas crean sociedades, contratan un contador, pero se olvidan que las sociedades tienen que tener manejo legal, tienen que tener unas actas de junta directiva donde se llevan las decisiones del máximo órgano de dirección, que es, bueno, en este caso la asamblea, pero también la junta directiva es como el órgano de decisión que le sigue, y que todo gasto importante de la empresa en teoría debe pasar por la junta directiva. Pero hoy en día se crean empresas donde se le da plenipoderes al representante legal, que no tiene que acudir para nada a la junta directiva. Inclusive la mayoría de las SAS se pueden crear sin junta directiva y pues ahí no habría obligación. Y hay muchas empresas que están pendientes de pasarse a una normatividad SAS que es mucho más sencilla que las demás para este tipo de cosas, para que fundamenten los gastos en decisiones de los órganos de administración y no solo que aparezca ahí el gasto en la contabilidad sin saber quién lo ordenó. No, el gerente me dijo que compró eso y que eso es deducible. Entonces, eso es un llamado como a manejar más legalidad en las sociedades. Eso es muy importante, me parece. Sí, Cristian, ese tema es bien interesante porque también en nuestra experiencia con pymes, sobre todo las empresas que tienen un entorno más familiar, o sea, este papá que crea esta empresa, digamos que para manejar ya todos sus bienes y de una u otra forma sigue administrando el usufructo de los bienes. Entonces dice, va a crear una empresa para que todas mis propiedades que tengo en arrendamiento, entonces van a ser parte de un flujo
a nivel empresarial. Entonces crean una SAS o una comandita simple, hacen varias, o una limitada. Hemos visto todavía el tema con limitadas ahí. Pero ¿qué sucede? Que lo que tú dices, le dejan la tarea como si fuera, yo creo, la sociedad y el contador llévele los impuestos y llévele la contabilidad, pero realmente lo que hemos encontrado es que uno, la parte legal no la llevan correctamente y dos, como la distribución sigue siendo al único papá, digámoslo así, que creó la empresa y el señor creó la empresa, pero colocó los hijos, pero nadie distribuye esas utilidades nunca se distribuyen, entonces quedan empresas que van acumulando patrimonio y año tras año sin distribución. Y ahí es donde uno también les dice, bueno, ¿y dónde quedaron los esquemas de planeación fiscal? Está bien, es que el contador no tiene por qué decirle esos temas, pero sí deberían de tener claridad de que un año y que es importante que se consulte un tributarista que revise este balance de fin de año y les diga qué hacer con esto, porque también van quedando estos saldos en el patrimonio y las empresas fueron creadas con 5 millones de activos, que porque así sale más barato con la Cámara de Comercio. Y se están perdiendo una oportunidad de tener un vehículo jurídico legal en el cual ir mejorando patrimonialmente y al final tener una distribución incluso más acertada para procesos de liquidación. Entonces, o de sucesión, ¿no? Y son cosas que pueden pasar Totalmente. y que nos encontramos en la vida real, ¿cierto, Cristian? Sí, y además que finalmente terminan tributando más, porque dejan acumular, acumular, acumular. Cuando ya hay que distribuir, pues como se dice coloquialmente, la marrana está muy gorda y de ese pedazo gordo de dinero que hay que trasladar para aquí, para allá, para este heredero, para este otro, pues la DIAN se va a quedar a veces con el 10% y otras veces hasta con el 33%. Recordemos que la distribución de los dividendos tiene ciertas connotaciones y ciertos temas importantes en dividendos grabados, no grabados. Entonces es importante manejar no solo adecuadamente contablemente la empresa, sino también tributariamente. Y no solo el ahora, sino proyectarse hacia el futuro y hacia los riesgos que tienen las empresas. Sí, 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 Cristian. Ese es un llamado a la comunidad que les hacemos. O sea, realmente es muy claro. Sabemos que entre la comunidad hay empresarios que están con la intención de crear una empresa y de empezar a encauzar los bienes a través de ella. Y la invitación es a que a nivel de cierre cada año, pues tengan un segundo validador, que valide esa contabilidad que se digitó, que valide esa declaración que se presentó y que determine tareas como para ejecutar en el próximo año. Y esa tarea es muy interesante porque siempre hay necesidad de proyectar las empresas y las tareas que uno tiene en el tiempo. Y muchos esquemas de planificación familiar ayudan a mejorar el esquema tributario futuro. Entonces, esta es como una de Totalmente. las charlitas que teníamos para el tema de hoy. Esperamos que haya sido de gusto de todos y que estemos pues propiamente, nuevamente conectados en otra nueva visión y otro nuevo concepto que nos llegue o otro tema que estemos interesados en tratar. Le recordamos a la comunidad la próxima semana, vamos a estar en el conversatón acerca de la profesión contable. Vamos a tocar diversos temas, a ver qué tan interesados están en seguir estudiando contaduría, los que están estudiando contaduría, si están dispuestos a afrontar los retos de la profesión y pues todo lo que se viene una vez eres contador. Esa es una gran tarea que tenemos para este próximo martes, 8 de febrero. Los invitamos a las 8 p.m. a que participen, vinculen, hagan sus críticas y sus reviews sobre todas las tareas que han ejecutado en este año y lo que esperan de vida profesional. Y el próximo jueves, no este jueves, sino el otro, vamos a trabajar la ley de insolvencia. Entonces, nos gustaría mucho que participaran, que estuvieran activos en nuestras redes. Les recordamos nuestras redes: Instagram, Conexiones Ready, Corredor Jurídico y Contable en Facebook y en YouTube nos llamamos Ready Conexiones.
Entonces, Cristian, un saludo para la comunidad de despedida. Creo que ya agotamos el tema de hoy y nos salió cortico pero sustancioso. Sí, claro, pero lo importante es que haya quedado esas pequeñas dudas en cada uno de los miembros de la comunidad. Les damos muchas gracias por escucharnos, por estar atentos a nosotros. Por favor, déjenos preguntas o temas que les gustaría analizar, que con mucho gusto en la disponibilidad de nuestro tiempo miraremos cómo tratarlos en estos en vivo y les deseamos una feliz noche. Listo. Listo, Vale, comunidad. Muchas gracias a todos. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego. hasta luego.